Qatar ha regresado con esta primera sesión de los entrenamientos libres, pero ya no hay más. Tendremos la clasificación dentro de muy poco, dentro de unas próximas horas. Así que antes de llegar a esta sesión de clasificación, os vamos a contar todo lo que ha ocurrido en esta única sesión de entrenamientos libres de este Gran Premio de Qatar, la cual ha dejado incluso más dudas que de las que ha resuelto, porque ha sido una sesión muy caótica, con una pista muy sucia, con unas temperaturas que tampoco eran las más representativas, porque no es lo que vamos a ver en la siguiente sesión o en la sprint y la carrera, así que vamos a intentar explicaros un poco qué es lo que hemos llegado a ver. Dando comienzo con este resumen de los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Qatar, diciéndoos las temperaturas tan altas que llegaba a ver en el día de hoy. Como vemos, 41 grados centígrados en la pista, 35 en el aire, unas temperaturas altísimas jamás vistas en la parrilla y además con un viento bastante alto, lo cual ha generado primero que haga falta muchísima refrigeración por las temperaturas y el viento ha generado muchísima arena en el trazado. Vemos cuánta era la refrigeración que se necesitaba, que incluso en los boxes se refrigeraba los asientos de los pilotos antes de que se sentasen, y la sesión de entrenamientos libres 1 daba comienzo con inicialmente problemas para Carlos Sainz, donde su equipo le pedía que no apretase. Aún así pudo continuar rápidamente y aquí vemos a Max Verstappen diciendo que estaba la pista bastante deslizante debido a toda la arena que había. Llegaba hasta tal punto que, pese a ser tan importante estos libres 1, había pilotos que decidieron no salir y que limpiasen otros la pista. También vemos en este punto como Carlos Sainz bromeaba con su ingeniero, indicando que su padre sería rápido en estas condiciones debido a toda la arena que había por la pista, y tal era así lo deslizante que estaban las condiciones que veíamos errores, como en este caso el de Charles Leclerc, pero ya veremos que no será el único. Además, las condiciones eran complicadas hasta para poder verlo. Como estáis viendo, ahí hay un monoplaza de Fórmula 1 reflejado en esa sombra que estáis viendo que generaba el sol que estaba cayendo. Es justo el momento en el que cae. Y a final de sesión vemos como ya incluso hay casi noche, así que es una sesión del momento del día bastante complicada. No os habíamos llegado a hablar ni siquiera de los tiempos, pero ya vamos a ir dando comienzo con un George Russell con neumáticos duros que se ponía en primera posición. Los tiempos iban bajando muchísimo, estáis viendo ahí que está Verstappen a 8 décimas y esto era porque a cada vuelta la pista mejoraba mucho porque se iba limpiando un poco de esa arena, hasta el punto de que veíamos rápidamente también ponerse primero a un Fernando Alonso, que en este momento obviamente todo el mundo pensaba que era únicamente por el hecho de que la mejoría de la pista, pero lo iremos viendo más adelante. Todos cometían errores, todos tenían problemas y veíamos incluso al propio Max Verstappen salirse fuera de la pista. También veíamos a un Lando Norris golpearse contra uno de los carteles de poliéster, estos carteles que hay de patrocinio, y ya vemos lo que llegaba a generar. Si ya era mucha la suciedad que había por la pista, imaginaros en este punto después de la rotura de esa publicidad que hacía Lando Norris. Nuevamente Max Verstappen volvía a cometer errores, o sea, para que veáis que todos han cometido errores y os estamos repitiendo algunos de ellos. Y nuevamente, con el paso de las vueltas, Fernando Alonso se ponía primero, siendo en esta ocasión el primero en bajar al 1.30, a la vuelta 1.30. En esta ocasión vemos otra salida de pista ahora en este punto de Carlos Sainz, y esta foto creo que es bastante representativa de cómo se veía, cómo se levantaba todo ese polvo de la pista que todavía seguía habiendo casi llegados a la mitad de la sesión, para que veáis la cantidad de arena que había. Vemos a un George Russell que en este momento se volvía a poner en primera posición, pero la alegría le duraba poco al piloto de Mercedes porque volvía nuevamente Fernando Alonso para lograr mejorar esa vuelta que conseguía el de Mercedes. Tampoco le duraba mucho la alegría porque llegaba Charles Leclerc y volvía a mejorarla, quedándose a las puertas del 1.28 y haber sido el primer piloto que lograse bajar hasta esa marca. ¿Quién fue el primer piloto que logró bajar hasta el 1.28? Pues otra vez Fernando Alonso, consiguiendo bajar en esta ocasión al 1.28, 4 décimas, más de 4 décimas de diferencia frente a la vuelta de Charles Leclerc anteriormente. Tal era así la vuelta que había logrado hacer Fernando Alonso, que llegaba a Carlos Sainz minutos después con neumático medio en lugar de los duros con los que lo estaba haciendo Alonso, y no lograba mejorarle, se quedaba también a 4 décimas del madrileño. Bastante interesante esta imagen que estáis viendo aquí, nos indica la FIA quién estaba siendo el piloto más rápido en las curvas de velocidad media, algo en lo que Aston Martin no ha destacado y en lo que Fernando Alonso estaba por delante. Ya no es solo que estuviera por delante, sino que en esas 3 curvas de zona de velocidad media era
una décima más rápido que Max Verstappen. Por supuesto, es en un punto en el que su vuelta había sido mucho más rápida que la del resto, pero es bastante destacable, ¿no? En esta zona que el Aston Martin en teoría no iba a sorprender, pues lo veíamos en este punto siendo el piloto más rápido hasta que llegaba Oscar Piastri, se espera muchísimo de los McLaren y lograba ponerse en esa primera posición, mejorando el tiempo de Fernando Alonso en 2 décimas y sobre todo destacando en ese segundo sector, que es el que mejor se le da a los McLaren. También llegaba por detrás Lando Norris y lograba mejorar su vuelta poniéndose a 61 milésimas de su compañero de equipo. Y empezaba a llegar el punto en el que todos pensábamos que íbamos a ver una mini sesión de clasificación con los neumáticos blandos. El sol se escondía y parecía que las temperaturas ya empezaban a asemejarse un poco más a lo que íbamos a ver durante la clasificación. Mientras tanto, los Ferrari eran de los pocos equipos que seguían en pista haciéndolo con los neumáticos medios y vemos a un Charles Leclerc que lograba ponerse por delante. Pero aparecían los primeros neumáticos blandos, en esta ocasión eran el de Alexander Albon y pensábamos que íbamos a ver esa mini sesión de clasificación, de tanda de clasificación en esta sesión de entrenamientos libres, pero al contrario de nuestras opiniones, aparecían algunos de los equipos, entre ellos Mercedes, McLaren lo hacía también, o incluso Aston Martin, saliendo en lugar de con los neumáticos blandos con los neumáticos medios, los cual desvirtuó un poco la sesión de la tabla de clasificación a final de sesión, pero bueno, tal era así que como vemos al final la pista mejoraba muchísimo y Nico Hülkenberg era capaz de ponerse segundo gracias a esos neumáticos blandos, pero llegaba Fernando Alonso para ponerse primero con los neumáticos medios, mejorando la vuelta anterior de Charles Leclerc y la vuelta de algunos pilotos con neumático blando. Tal era así que mejoraba la vuelta de Checo. Llegó Checo con esos neumáticos blandos para ponerse segundo, quedándose a poco menos de una décima de diferencia frente a Fernando Alonso. Pero lo estáis viendo también ahí en el recuadro inferior, viene Max Verstappen y Verstappen pues vapuleó todos los tiempos que habíamos visto, mejorando casi medio segundo el tiempo de Fernando Alonso. Pero en estos instantes finales, con algunos pilotos con ese neumático blando, ya seguir viendo a Alonso en esas primeras posiciones, destacó por supuesto bastante y parecía que se iba a quedar así, con un Max Verstappen que se quedó primero y que ya os adelanto que se va a quedar primero. Así que empezaron muchas tandas ya de intentar segundos intentos y demás, con algún error que otro, como veíamos con Lewis Hamilton. Llegaba Yuki Tsunoda por la parte trasera también para conseguir mejorar un poco, poniéndose en ese cuarto lugar, pero aparecieron los dos Ferrari cambiando en último momento los neumáticos para poner también los neumáticos blandos, con un Carlos Sainz que superaba por poco el tiempo de Fernando Alonso y Leclerc lo hacía aún por menos, poniéndose tercero, pero ya lo estáis viendo ahí, únicamente 10 milésimas de diferencia. Así que finalmente pues Verstappen lideró con este gráfico que nos ponía la FIA al final de sesión con el porcentaje de victorias que lleva esta temporada, que si concluyese así sería récord porque sería el piloto que más porcentaje de victorias ha logrado durante el año y liderando esta primera sesión de entrenamientos libres acompañado de los dos Ferrari, pero ya os lo hemos dicho, en cuarto lugar Fernando Alonso con ese neumático medio, 10 milésimas de diferencia contra Leclerc. Sí que es verdad que está desvirtuado un poco el tiempo de Charles porque se ha encontrado muchísimo tráfico, pero los Ferrari hicieron su vuelta mucho más tarde y con ese neumático blando. Checo la hizo instantes después de Fernando Alonso, es decir, en los momentos más o menos similares de la pista y está por detrás. Muchas incógnitas por parte del equipo Aston Martin. En un sexto lugar vemos a Yuki Tsunoda, séptimo para Nico Hülkenberg y ya luego los pilotos que no han puesto neumáticos blandos. Alguno habrá por la parte trasera, pero vemos a Russell octavo, noveno y décimo para los dos McLaren que se quedaron con ese neumático duro. Fuera de los 10 primeros vemos los primeros blandos nuevos como son los dos Williams, Sargent liderando por delante de Alexander Albon que ha sido decimosegundo, Hamilton cae bastante hasta el decimotercer lugar, seguido por Lance Stroll, los dos Alpine decimoquinto y decimocuarto Esteban Ocon y Gasly en ese orden y luego vemos nuevamente neumáticos blandos con los dos Alfa Romeo, Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou, Liam Lawson y en última posición Kevin Magnussen. Este ha sido el resumen a estos entrenamientos libres 1 que, como os digo, han generado más dudas o algunas de ellas de
darnos soluciones, porque además como ha sido desvirtuada un poco por McLaren no ha puesto ni medios ni blandos al final, hemos visto algunos que no han puesto los blandos tampoco, lo ha desvirtuado todo un poco y ha sorprendido mucho el puesto de Alonso, como os estoy diciendo. Veremos esta sesión de clasificación, poco va a haber de especulación porque ya vamos a ver fuego real en pocas horas. Os tenemos que poner alguno de estos gráficos que siempre os solemos poner, como es los pilotos más rápidos en qué sectores lo han sido, destacando Verstappen en ese primer sector, es lógico, sector de la única recta grande que hay en el circuito, además de curvas de alta velocidad, es decir, sector Red Bull. Sobre todo aquí destacaría que no se va muy lejos tampoco Fernando Alonso, y destacaría también lo bueno que ha sido Carlos Sainz en este sentido, ha estado muy por encima, 3 décimas por encima en este primer sector de su compañero de equipo. Luego el segundo vemos a Nico Hülkenberg un poco desvirtuado ahí por esos neumáticos blandos, pero este es el sector de McLaren, aunque Norris esté muy abajo porque vemos también a un Oscar Piastri con los duros viendo dónde se ha conseguido poner. Y aquí es, por ejemplo, os comento también donde Alonso más tiempo ha perdido, pero destaca muchísimo ese tercer sector, que es el mejor sector para Aston Martin en este fin de semana, sin lugar a dudas consiguiendo casi una décima por encima de Max Verstappen. Y os tenemos que poner las velocidades puntas porque hay algo que sorprende bastante. No sé muy bien qué contaros sobre esto porque Fernando Alonso ha sido el piloto más rápido en cuanto a velocidad punta en el sector 1, en la finish line y además en la speed trap, que es el punto de mayor velocidad de todo el circuito, ¿no? El punto final de de toda la recta. Y lo vemos ahí, en esa primera posición, 2 km por hora más rápido que Magnussen. Sí que es verdad que, claro, es que es un poco extraño, ¿no? Porque los Williams están bajos, porque Verstappen también está un décimo, es decir, es bastante extraña esta gráfica de velocidades punta, pero destaca muchísimo que esté Fernando Alonso y, como digo, la verdad que la sesión de entrenamientos libres 1 ha generado más dudas de las que ha resuelto, porque hemos vuelto a ver a un Alonso bastante arriba, un Alonso que le han salido muy bien los tiempos, y esto era fácilmente analizable en el principio de sesión porque podíamos llegar a decir que al no haber grip y al ser unas condiciones muy complicadas, Alonso siempre destaca sobre ellas y es lo que estábamos viendo, pero en el final de sesión aún así ha acabado Fernando en cuarto lugar porque los dos Ferrari le han superado en el último momento porque iba a acabar segundo, quedando por delante de algunos pilotos con neumático blando, mientras que Fernando lo ha hecho con neumático medio, y una vuelta que ha sido como a 6 minutos del final. Es decir, ¿qué es lo que esperamos de ver de Fernando Alonso en esta sesión de clasificación? Pues sinceramente no os sé decir, pero como tampoco vamos a tener que esperar mucho, lo sacaremos de dudas en nada. Pero es muy complejo decir. Lo que sí que os podemos asegurar es que Max Verstappen se ha vuelto a mostrar fuerte. Ese es un circuito Red Bull, es un circuito donde van a rendir bien y donde, pues por supuesto, todo hace indicar que va a ganar el título, ¿no? Ha liderado esta sesión de entrenamientos libres 1, se espera, por supuesto, que sea capaz de liderar todo el fin de semana, se ha mostrado muy fuerte, no ha tenido problemas. Y los Ferrari nuevamente, que también se vuelven a mostrar bastante fuertes, como lo llevan haciendo en estas últimas carreras que hemos visto, parece que se han conseguido encontrar, y si la degradación no juega un factor más importante en ellos, es decir, consiguen, como fue ya en Japón, tener una degradación bastante pareja a la de sus rivales, creo que van a poder ser un rival bastante duro. Poco más os podemos contar porque ha sido una única sesión de libres donde pocas conclusiones íbamos a sacar y donde tenemos más dudas que soluciones realmente, pero la sesión de clasificación va a ser en nada, en pocas horas, y tendremos por supuesto el vídeo sobre ello, así que os recomiendo que estéis atentos al canal porque os contaremos qué es lo que habrá sido esa sesión de clasificación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones y nos vemos en el siguiente, que hablaremos de la clasificación del Gran Premio de Qatar.